¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un programa especial. No tiene número, nos vamos a saltar el que sería el 10, pero este no es el 10. No, es el 10, simplemente esperen el 10. Muy buen programa. Bienvenidos. Bienvenidos a otro machacón. El señor Chacón y la productora, igual pues ya lo acepté yo. Concordamos en llamarlos machaquines a toda la audiencia, así que han sido bautizados. Felicidades. Felicidades a ustedes. Felicidades a ustedes. Queridos machaquines. ¿Y de qué trata este programa especial? Pues ya lo vieron el título, nada más que pues vamos a estar platicando, sacando verdades y datos curiosos de este bonito día, en el cual esperamos el señor presidente se haya arrepentido y no haya llenado el Zócalo. Díganos, señor Chacón, ¿qué vamos a ver? El día de hoy tenemos un especial de la independencia de México. ¿Qué tan independientes nos hemos vuelto a través de los años? Yo nada. Chingado. Sigo viviendo con mis padres. Esa piedra la iba a saltar, la iba a tirar al final, pero pues gracias. No, pues mejor me pego yo solo, mejor me ensarto yo solo. Sí, a huevo. ¿Qué tan independientes nos hemos vuelto como mexicanos? ¿Hacia dónde va el país? ¿Realmente estamos mejor con ya sabes quién? ¿O estamos peor? No lo sé. Y para esto tenemos al licenciado, maestro y politólogo Luis Enrique Pérez Castro. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar Gracias aquí por presente. venir. Gracias por estar aquí presente. Con gusto. Esperemos te la pases bien. Como te platiqué antes de comenzar, es una entrevista hasta cierto punto políticamente incorrecta. Ok. Nos vamos a portar bien, simplemente chascarrillos e ironías. Sí. Así como más vivimos todo siempre. el saber sobre Miguel Hidalgo, que por ahí sé que no fue tan importante y le hicieron un rollo y Y tenía un chingo de nombres. tenía un chico de nombres. Me imagino eso. Luis Enrique, Alberto, Miguel Ángel, Hidalgo. No, güey, no. No, güey, terminabas de llamar el nombre y ya para cuando venía, ¿qué pasó? Ya se me olvidó. ¿Qué te iba a pedir? Ya Nada, se me hermano. olvidó, güey. Ya se me pasó el coraje, güey. Ya olvídalo, güey. Lárgate, güey. Lárgate. Pero bueno, ¿qué nos puede decir, licenciado, maestro, acerca de, pues, nuestra independencia de México? ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, yo creo que primero habría que hacer una aclaración, que muchas veces tenemos una confusión muy grande acerca de la palabra independencia, porque el movimiento como tal no empieza como vamos a decir, ya quiero liberarme, ya quiero ser independiente, no inicia así. No inicia la lucha inmediatamente. No, sí, claro que no. ¿Sabes qué? Ya digo, no. vámonos. Sí, para nada. Está cabrón. Sí, vamos a luchar. Vamos. Sí, digo, no es tan espontáneo, no es tan repentino. Yo creo que la primera aclaración es eso, la diferencia entre autonomía e independencia. Yo creo que es con lo primero que nos enfrentamos al momento de hablar de este acontecimiento. Una cosa es la autonomía. La mayoría de las personas que se reunieron secretamente, así como una especie de underground, era para buscar la autonomía, es decir, no separarse de España completamente, pero sí empezar a tomar sus propias decisiones, ¿sí? Porque no es lo mismo gobernar desde España, Claro. cruzar el océano Atlántico y luego venir a decir qué hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ese es lo primero, el primer acercamiento que necesitamos, entender que no buscaban la independencia, simplemente un gobierno más autónomo, ¿no? Eso ya es la primera.
Esa es la primera aclaración. Y la segunda es que celebramos mucho el grito de independencia, o lo que comúnmente denominamos el grito de independencia, pero la independencia como tal no se logra hasta 11 años después, hasta Sí. 1821, ¿no? Entonces yo creo que esas son las primeras dos referencias que necesitamos saber, ¿no? ¿Por qué inicia ese movimiento primero autonómico? ¿Eh? Bueno, España estaba pasando por una especie de caos, de una especie de situación bastante difícil, porque nada menos que Napoleón Bonaparte estaba invadiendo España en Sí. 1808, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. ¿Qué pasa con los españoles? No aceptan a un extranjero, al hermano de Napoleón, a José Bonaparte, entonces dicen, bueno, nosotros podemos tomar decisiones, vamos a hacerlo, no queremos a los extranjeros. Entonces, en ese tenor es que vamos a ver primero a los españoles que forman sus juntas gubernativas, y los americanos empiezan a decir, oye, pues si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Sí, güey. Sí, entonces, de que nos gobiernen unos extranjeros a que nos gobiernen otros, pues mejor nosotros, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a surgir las primeras ideas de autonomía por parte de diferentes grupos de aquí, de americanos, ¿no? Sí, pues estábamos a toda madre sacrificando vírgenes, sacrificando niños, adorando a una serpiente emplumada. Pues, oye, pues. Rayquaza. No, esa Y no. luego nos traen a una virgencita muy bonita y pues nos hablan de un señor que convierte el agua en vino, cabrón. Que, ¿Por que qué lo según mataron, güey? que según yo la Virgen ya existía, ¿ves? Simplemente la pusieron al sol y Sí. dejaron que se Bronceara como les se diviera. bronceara y luego nos la trajeron para acá. Está bien, digo, es respetable. Quien no le esté gustando el comentario, pues también se puede retirar, puede dejar su dislike, pero ya saben de qué se trata este programa. Pero sí, como dices, maestro, oye, ¿por qué allá no? ¿Por qué allá sí y aquí no? Digo, pues se entiende y se va formulando esa idea y se va haciendo ese origen. De ahí parte todo esto y como dices, pues, todos, porque todos, o sea, libros de texto te dicen, el grito de independencia comenzó el otro, pero no te dicen Sí, que fue no hay hace trasfondo, güey. años, no te dicen cuánto tiempo fue. Yo recuerdo muy bien que fueron a los 10 años, ¿no? Que 10, 11 falleció, años. bueno, no falleció, asesinaron a Miguel Hidalgo. Bueno, el asesinato de Miguel Hidalgo fue al año siguiente de que inició, Sí, a principios de 1811. o sea, el señor da el grito y al siguiente, ¿sabes qué? ¡Caput! Sí, prácticamente. Entonces, eso de hecho es lo que de alguna manera no permite que el movimiento de autonomía, vamos a llamarle hasta Sí. aquí de autonomía, que no prospere. De hecho, hay historiadores que afirman que Hidalgo pudo haber terminado el movimiento así después de, estando a unos kilómetros de la Ciudad de México, todavía en 1810, pudo haber entrado, pero no quiso. Y ahí es cuando empiezan los verdaderos problemas, ahí es cuando empieza nuestro calvario por los siguientes 10 años. Entonces dices, bueno, si ya estabas ahí por tomar la Ciudad de México y acabar con el gobierno virreinal, ¿por qué no le seguiste, no? Entonces es una de las grandes preguntas que todavía no seguimos realizando. ¿Por qué detenerse ahí? Estaba cerca de lo que hoy es Toluca, Sí. antes de llegar a la Ciudad de México, y Allende le dice, vamos a entrar de una vez a la Ciudad de México, ya vamos a matar a todos y ganar esto, ¿no? Pero no sabemos hasta este punto por qué Hidalgo No lo decidió hizo, ¿por qué regresarse no? y no entrar, ¿no? Entonces yo creo que su condena fue esa, no entrar a la Ciudad de México, pero Voy a hacer un flashback Ok. para que entienda la gente que no lo ha visto. Váyanse al episodio 3. ¿Sabes qué le faltó a Allende decirle a Hidalgo? Chiculo. Culo si no. Es que se puede contra todo, güey. Mueves el mundo. Mueves el mundo. Si a un mexicano le dices culo si no, ten por seguro que lo va a hacer, güey. Lo va a hacer. Creo que le faltó eso, así de que, sobres, Hidalgo. Sobres. Culo si no. Sobres, güey. Dale. No. Sobres, güey. No. Ah, pero si le hubieran dicho, sobres, güey. Culo si no. Bueno, tal vez el pequeño detalle es que México no existía, no eran mexicanos, todavía no aprendían ese pequeño detalle. Y ahí parte. Probablemente, entonces a lo mejor ahí, si hubieran empezado por ahí, México ya hubiera existido, México ya hubiera existido en ese momento, tal vez, ¿no creen? Definitivo. Pequeño detalle nada más. Ay, compadre. ¿Qué pasó? Si vamos a armar una revolución, compadre, así vamos a independizarnos, vamos a tomar ahí el virreinato y sacarlo. Yo no, compadre. Jalo. Sí, yo creo que
ese fue el pequeño detalle de ese momento. Y luego vamos a ver que el movimiento por la autonomía va a ir fracaso tras fracaso, ¿no? Sí. Vicente Guerrero, hasta finales del periodo de la lucha, es el que ya va a empezar a darle orden. En algún momento también fue José María Morelos, pero luego también lo agarran y lo matan. Entonces, Sí. esa constante búsqueda por ganar las victorias militares no les dejó ver un poco más allá del ámbito militar y luego concentrarse en el aspecto político, ¿no? Entonces también necesitas a la política para poder mantener el orden, para poder mantener la organización. Y entonces era una cosa o la otra, o era la política o era el lado militar. Entonces eso desbarató varios de los intentos por unificar al movimiento por la autonomía. Y bueno, ahí está el resultado, 10 casi 11 años de guerra, Casi ¿no? Al 11 final años de guerra. después de que Hidalgo empezó este movimiento, ¿no? Sí, definitivamente. Y es que, vaya, o sea, viéndolo desde el sentido obvio, pues sí te estás volviendo autónomo hasta cierto punto. Claro. Ya estás buscando una independencia, pero como quiera necesitas quien te gobierne. Necesitas tener un control. Aquí ya parte el hecho de que, como acabas de mencionar ahorita, oye, pues nos están mandando las leyes y nos están mandando órdenes desde el otro lado del mundo, pues de realmente quién te está cuidando. Claro. ¿Quién te dice que lo que te está ordenando virrey o gobierno actual sea cierto? Entonces, pues ya de ahí creo que se va generando o nace poco después lo que conocemos ahora como democracia. Bueno, podríamos decir que sí, Esas digo. comillas. Creo que todavía estamos muy lejos de llegar a ese punto, bastante lejos, Sí. pero bueno, al menos ellos mantenían la ilusión, nosotros creo que ya no tenemos ni eso, Eso. pero al menos mantenían la idea de decidir por ellos mismos. Otro problema que tenían en ese momento era la gran diferencia, la heterogeneidad social que existía a principios del siglo XIX, es decir, no pensemos en México, un México unificado, en una patria, en una nación unificada, no existía eso, existían varios reinos dentro de un territorio inconexo hasta cierto punto. Teníamos el nuevo reino de León, Sí, teníamos las intendencias de Guadalajara, la sí, intendencia de Durango, tenían a la Ciudad de México, que realmente esa era la Nueva España como tal, los demás eran reinos anexos, podríamos sí, decir. Entonces, cada región, cada intendencia, bueno, eran provincias y luego intendencias, hubo un rollo ahí después de las reformas borbónicas, pero cada quien buscaba cosas diferentes. Entonces, el movimiento autonomista surgió de manera dispersa, cada quien por su lado, con los recursos que tuvieran. Entonces, vamos a ver que va a fracasar en varios puntos de la Nueva España, por darle un nombre, ¿no? Entonces, ese también es otro factor que le vamos a sumar, ¿no? entonces fue piedrita tras piedrita y todo lo que tuvieron que luchar. Ahora entiendo cómo se ha de sentir esa gente con todo Bueno, esto que están nos han muertos, hecho. no creo que sientan mucho al respecto, entonces, Se está revolcando. Bueno, ya ni No, cuerpo, ya ni güey, ya, revolcando, ya. ya, ahora sí que como dicen, ni cenizas quedan, No, ya ni cabrón. el tuétano, güey. No, ya, ya no. No, ya. Digo, chingado, o sea, vas avanzando y te vas dando cuenta de, como dices, o sea, realmente vale la pena. ¿Realmente vale la pena seguir? Me lo pregunto todos los días al despertar, güey, no te preocupes. ahora imagínense ellos en medio de la guerra, es bastante difícil. De hecho, por eso vamos a ver tanta deserción en el movimiento de independencia, bueno, de autonomía, porque mucha gente ya no le veía sentido. Es decir, al mismo tiempo de que existía una junta gubernativa autónoma dirigida por, no sé, Morelos, Sí, al otro tiempo seguía existiendo el gobierno central del virrey. Entonces decías, ¿cuándo voy a debilitar este gobierno que tiene 300 años aquí, que ya tiene experiencia burocrática, administrativa, tiene un ejército profesional, ¿no? Tienen recursos económicos, que es la plata novohispana. Entonces, es decir, ¿cómo voy a generar una lucha equitativa bajo estas circunstancias, ¿no? Entonces, por eso va a haber mucho desánimo por algunos sectores de la sociedad novohispana, algunos van a desertar, otros van a continuar. Sin embargo, vamos a ver que van a tener cierta luz al final del camino, sobre todo porque una traición al final es lo que les permite
ganar y triunfar, ¿no? Que a la larga eso se va a convertir en la constante en la historia mexicana, ¿no? Vamos a aclarar ese punto. Es el caso de Agustín de Iturbide, Sí. que hacia 1820 y principios de 1821 es un miembro del ejército real de su majestad en España, y al final se da el volteón, lo mandan a atacar al ejército insurgente, y al final dice, oye, ¿sabes qué? Mira, pues si me dan un pedacito de poder, bueno, pues los ayudo, ¿no? Entonces ve la posibilidad de tener una recompensa personal, una recompensa política, se alía con Vicente Guerrero y es cuando entran a la Ciudad de México firmando los tratados de las 3 garantías, el plan este plan para unir al país, ¿no? Entonces una traición al final es lo que permite concluir con ese periodo de guerra, ¿no? Y es donde se desata y nace lo que hoy conocemos. O bueno, lo que se empezó a formar como lo que hoy conocemos, definitivamente. No, Dios mío, y como dices, o sea, partes, como haya sido y como siempre va a ser, tienes que ver tus intereses políticos, después ya ves tus garantías, porque créeme que en una guerra, viendo por tu salud, créeme que no, sinceramente creo yo que es lo último que piensas. A fin de cuentas te la estás jugando, digo, mejor, claro, me voy con el mejor postor. Sí. Sí, digo, al final de cuentas, Iturbide, y ese va a ser todavía otro de los grandes misterios del siglo XIX, es decir, cuáles fueron sus intenciones, qué lo movilizó para cambiar de bando. Al final, digo, vamos a ver que se convirtió en emperador, entonces probablemente por ahí era la jugada, lo logró, bueno, después lo exiliaron, regresó y lo fusilaron, pero esa es otra historia. El caso es que a final de cuentas estaba buscando la forma de hacerse de algo, ¿no? De sacar provecho, pero digo, al final de cuentas es humano quien no lo ha hecho. Sí. Entonces, esa es otra cosa que podríamos aclarar también, que bajar del pedestal de héroes y villanos a todos estos personajes de la historia, que digo, no es una telenovela para que confrontes al personaje A Claro con que el sí, ¿no viste anterior. Corazón Salvaje? No, güey. El vuelo del águila. El vuelo del águila, güey, también. Bueno, que ahorita podríamos entrar a ese punto también, que es otra forma de presentar la historia. El caso es que cuestionar si era héroe o villano Hidalgo, si era héroe o villano Agustín de Iturbide, también es otro de los peligros que nos maneja la historia y que eso nos hace errar en algunas decisiones, en algunas percepciones que tenemos sobre el pasado, Claro. ¿no creen? Entonces, ese también es otro punto. Hay que entender que eran personas con debilidades y con fortalezas y que al final, bueno, se les presentó la oportunidad y la aprovecharon, ¿no Sí, creen? definitivamente. Sí. Si me preguntas a mí, yo hubiera hecho lo mismo. La verdad. Claro. La verdad. Teniendo la oportunidad de un poco de poder en ese momento, claro que lo haces. Pero pues también, ya lo dijo el tío Parker. Todo ¿El gran tío poder. Parker? Ah, Sí, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Vaya que Entonces, sí. ahí es donde presente a nuestro querido amigo Andy Builder. No podemos decir su No podemos nombre. decir su nombre ya, exactamente. Estaba chido. Oye, pero se me olvidó lo del peje, güey. ¿El peje no lo registró? Es cierto. No, pero ya registramos suena otros. más fifí Andy Wilder. Ok. Con tal de darle Está la bien. madre, ¿no? Está bien. Es así como que estuvo chingue y jode, y yo puedo, y ya tienes el poder y pues nomás no estás pudiendo. Sí, definitivamente. Y ese fue los tropiezos que vamos a ver en todo el siglo XIX. A partir de que se logra ahora sí la independencia, ya no solo la autonomía. Es decir, ¿quién se quiere aventar el paquete de la presidencia de la República? Muchos le pensaron, Muchos le pensaron por la misma razón, de que tenías un país en quiebra, inconexo, destruido después de la guerra, entonces es como que, bueno, le entro o no al ruedo, ¿no? Hey. Entonces por eso vamos a ver un montón de malas decisiones durante el transcurso del siglo, pero que inician precisamente con ese desacuerdo de Agustín de Iturbide. Unos no querían que fuera emperador, otros querían traer a un rey desde Europa, otros querían formar un gobierno. Entonces esas vertientes o esas facciones políticas es lo que va a generar ese descontento y al final va a ser una lucha de todos contra todos durante por lo menos 70 años, ¿no? Es increíble. Y no son los del PRI. Y no sabes. Todavía existe el PRI. Se llama Morena.
Ok, perdón. Se hizo se cambió el nombre nada más. No se cambió el nombre, se hizo su, ¿cómo se dice? Su cambio de género. Ok. El PRI ahora es la Morena. Bueno. Vaya. Está bien. La política en tiempos de modernidad, ¿no? Increíble. El caso, bueno, podríamos continuar por ese lado, pero Así eso podemos dejar eso. Podríamos dejarla a la independencia de lado, pero si no la revisamos no vamos a entender por qué tenemos un presidente así, o por qué tenemos gobernadores de este tipo que también se hacen llamar independientes, claro, aunque viven dentro de un régimen bastante estructurado. En fin, el caso es que si queremos voltear a ver la guerra primero de autonomía y después de independencia, vamos a ver un montón de cosas que a veces no nos podemos explicar, no nos podemos entender. Por ejemplo, la cuestión esta del pípila, ¿no? Sí. Que también sigue siendo uno de los eternos mitos de la historia mexicana. Yo personalmente no les puedo afirmar si es cierto o no, pero podríamos reunir algunas pistas, si les parece. Sí. Mire, vamos a ver. Vamos a repasar los hechos. Es Hidalgo en Guanajuato capital, ¿no? Sale de Dolores, se va transportando por los diferentes pueblos y llega a Guanajuato capital. Entonces intenta tomar la conocidísima Alhóndiga de Granaditas, que si no la han visitado se los recomiendo que vayan. No ahorita, obviamente. Es un poco imposible debido a las circunstancias, pero cuando vayan es un punto neurálgico en la historia de Guanajuato. En fin, el caso es que el Alhóndiga funcionaba como una bodega de granos. Ese es el significado de Alhóndiga. Okay. Pero en ese momento se utilizaba como cárcel, como almacén de armas. Ese era el plan, que el ejército de Hidalgo y Allende querían tomar la Alhóndiga para tomar lo que estaba ahí. Claro. Entonces llegaron, soltaron a los presos y los unieron a su ejército, entre comillas ejército, y un montón de armas que estaban ahí. Y se supone, eso nos dice la historia, que un señor llegó con una piedrota muy grande sobre la espalda para quemar la puerta o que tronarla ahí con un cartucho, lo que sea, y poder entrar a tomar las armas y liberar a los presos. Sin embargo, todavía nos sigue costando un poco de trabajo comprobar que realmente existió, por varias razones. Una, ¿quién pudo haber fijados en eso cuando estaban en medio de una guerra y del saqueo? Definitivamente. Punto número 2. Hay quienes dicen que no fue un pípila, sino fueron varios. Es decir, varios mineros que estaban en la zona. Hay que recordar que esa zona es minera, se extraía mucha plata. Otros dicen que nunca existió ni uno ni varios pípilas, sino que en las siguientes décadas después de lograda la independencia, algunos historiadores usaron su imaginación. Para los que quieran ser historiadores, eso no se hace. Por favor. Desacreditan la gremio, por cierto, hoy es el Día del Historiador. ¡Felicidades! Muchas gracias. Entonces, no lo hagan, no utilicen su imaginación para pensar cosas que nunca ocurrieron. Como Lucas Alamán. Bueno, ese es otro gran episodio. Bueno, cualquiera de las dos las he vivido, entonces no hay ningún problema con eso. El caso es que pudo haber sido también una invención por parte de algún historiador de los años 1830, 40, Lucas Alamán, Carlos María de Bustamante, no lo sé, que hace mención de ese personaje, pero con un propósito, no era malintencionado. Según esto, era para generar una especie de símbolo social. Sí. Porque una cosa son los grandes líderes, Hidalgo, Allende, Aldama, etcétera, pero ¿qué le dejas a la raza, no? ¿Qué le dejas a la gente de abajo? Sí. ¿Dónde está tu héroe? Exactamente, ¿dónde está el héroe de la gente, el héroe verdaderamente popular? Entonces se afirma que fue una creación de historiadores posteriores para darle un sentido social al movimiento, para justificar la avalancha de gente que se unió, campesinos, claro, gente de los obrajes de ese momento, y qué mejor que un minero, ¿no? Que era la posición más baja, literalmente y socialmente hablando, de la sociedad novohispana, ¿no? Un minero que está bajo tierra y que ahora emerge para ser parte del movimiento. Entonces, esa es otra de las posibilidades. Ahí pero ahorita que dices de que una de las cosas, ¿quién lo hubiera visto o quién le hubiera puesto atención es, oye, le hubiera... Güey, mira un güey con una piedra. El tamaño de la piedra que le pintan es así de que, cabrón. 100 puntos al que le dé el vato. Sí, a huevo. Y así que todos... Sí, a huevo. Y también, del esfuerzo físico, ok, minero, lo que gustes quieras, sí. Pero el tamaño de la piedra que te la pintan, como dices, da mucho de qué hablar.
da mucho de qué hablar. Ok, es el mártir. Para mí es un mártir, está bien, te la compro. Chido, pero como acabas de pedir, pues no le metan de su cosecha. Pero digo, aunque bueno, eso lo vamos a ver siempre, todavía hay muchos colegas, no voy a decir nombres, pero que todavía siguen modificando varias cuestiones. Pero bueno, no hay que olvidar que la historia ya no existe, lo que existe son interpretaciones De la historia. sobre la historia, sobre el Así pasado, es. sobre la memoria, como lo quieran ver. Entonces, esa es parte importante. A lo mejor lo podríamos poner en una balanza. ¿Qué hubiera pasado si esos escritores posteriores no hubieran utilizado o no hubieran generado la figura del pípila? Bueno, pues hubiera perdido cierta legitimidad. El movimiento en Sí. la base social, ¿no? Era la forma de guiar a la población. Lo mismo pasa con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, esa era Sí. otra cosa que quería llegar Sí, con lo de Miguel Hidalgo y todo eso. bueno, Porque podríamos conectarlo aquí también con los íconos, ¿no? Sí. Con los íconos, con estas figuras. Hay rumores, no me consta, no estuve ahí, de que el Miguel Hidalgo tomó ese estandarte porque dicen que se le apareció la Virgen en la iglesia Se y lo que voy a por hacer. eso alguien le llevó el estandarte para que lo tomara, ¿no? Ese es uno de los rumores, uno de las tantas historias que se cuentan en torno al episodio. Lo cierto es que nunca vamos a saber el motivo de dónde tomó esa imagen de la Virgen de Guadalupe, si él era un fiel creyente de la Virgen o no, etcétera. Eso lo podríamos dejar al debate. El caso es que también era una forma de atraer a la gente, ¿sí? Definitivamente, definitivamente, porque aquí, si me permites, Claro, hacer este comentario en base, sabemos muy bien que, como lo dice, voy a hacer alusión a la película de V de Venganza. Que ok. no le haya visto, se la sugiero un chingo. No puedes matar una idea, no puedes matar un ideal, pero sí puedes concretar o solidificar o basarte en una figura y esa figura hacerla tu idea. Entonces, claro. ya no estás a tu imaginación, o sea, ya lo estás visualizando como algo físico que te representa, te aferras a él y de ahí ya partes. Sí, claro, de alguna manera es como que estás llamándole la atención, por eso se llama estandarte, es lo que va adelante, es lo que toda la gente ve. Mm. Claro, Entonces, insisto, es difícil saber si ya lo tenía planeado, si fue espontáneo, si realmente tuvo esa experiencia de aparición. No lo sabemos también, eso es otra de las cosas que se cuentan. Lo cierto es que pues le favoreció, ¿no? sí. Para generar comunicación, que los gobernantes no lo han dejado de hacer. ¿Sí? Ahora, bueno, ahora rifan aviones y otras cosas, pero a final de cuentas estás generando atracción de la gente, ¿no? Estás generando atracción para la gente. Aviones que no Entonces, son aviones. Y la bendición que ya nos dejó el Papa Francisco, ¿no viste el inbox? No. Nos dejó su bendición el Papa Francisco, dijo, machacón con kimchi, que les vaya muy, muy bien. oye, Alere flamas veritatis. con ¿Ese no razón era el de la uni? Sí, Ah, pero es lo mismo. ok, ok. les di esa bendición, con razón estoy aquí hoy. Debe ser, hay una conexión ahí Era un ¿Ya ves? poco silencio. peculiar que queda aquí en Hay que esta. atar cabos. Sí, claro, entonces por alguna razón estoy aquí. El caso es que vamos a ver que la imagen de la Virgen de Guadalupe va a ser indispensable para el movimiento de insurgencia o de autonomía, como le queramos llamar, y a la larga se va a volver, hay algunos que la primera bandera del país, no lo sé, a ciencia cierta si lo podríamos tomar como tal, pero bueno, ahí va a estar este estandarte, esta imagen que va a reunir a un montón de gente alrededor de Sí, Hidalgo, ¿no? definitivamente, definitivamente, porque Sí. fue miles, fue muchísima gente que se apegó a esa idea, como también cabe retomar que en ese momento, porque sí sucedió mucho tiempo, tanto la iglesia como pues en ese entonces todavía el rey o el virrey eran uno mismo, se basaba mucho el rey a las sugerencias de la iglesia. Pues la iglesia lo era todo, como todavía, pero ¿qué te gusta? ¿Desde una segunda fila? Que siga ordenando y gobernando la iglesia. Bueno, ahí podríamos hacer también escarbarle un poco, porque muchas veces nos vamos con la idea de que la iglesia tenía el poder supremo y que al final
era quien tomaba las decisiones a través de instituciones como el Santo Oficio, por ejemplo, Sí. a través de amenazar con la excomunión, etcétera, un montón de situaciones que eran la rutina diaria de los novohispanos, pero vamos a verlo de la siguiente manera, ¿sí? Eh, Al final, el rey desde España era el que permitía o no que las órdenes monásticas, los franciscanos y los jesuitas, entraran o no a sus territorios. Al final de cuentas, vamos a ver quién es quien decide ahí realmente, si la iglesia o el rey. Sí, vamos a ver que sí la iglesia tiene un poder espiritual, pero quien tiene el poder de facto o el poder real, pues es el rey con un Es el rey. ejército, ¿no? Con un ejército. No podemos menospreciar el poder de la iglesia, que era bastante fuerte todavía para mediados del siglo XIX, pero sí va a ser una especie de subordinación. Sí. Ahora, esta fórmula de poder político y poder religioso no es nueva. No, Prácticamente definitivamente no. surge con sociedades muy antiguas. Hay que recordar que los césares en Roma eran al mismo tiempo líderes políticos y líderes religiosos, Sí. y luego lo van a repetir más adelante. Al final se van a separar, pero no se van a desligar. Van a estar juntos, pero no revueltos. Eso también es muy importante aclararlo. Entonces, va a jugar un papel muy importante y eso nos podría conectar con otra cosa. Este, Hidalgo no tenía miedo de que los excomulgaran, por ejemplo. Parte de la historia es que cuando empieza este movimiento, esta guerra, y a luchar en contra del rey, es decir, te vamos a excomulgar, y muchas ocasiones se dice eso por ahí, pero quien tomaba la última palabra era el Papa en ese Sí. momento. Entonces, realmente no creo que haya llegado a oídos del Papa, sino otra cosa hubiera pasado y otros se hubieran arrepentido en el camino, ¿no creen? Definitivamente, definitivamente, porque por eso hice ese comentario, porque sabemos que es el cura Hidalgo, sabemos que era un religioso, que era político, pues estaba mezclado todo eso, pero sí, como lo acabas de mencionar, de haber llegado a oídos del Papa, que es la máxima autoridad en la iglesia, y que a la fecha sigue habiendo mucha gente, no sé cómo decirlo políticamente correcto, así que lo voy a decir tal cual, fanática religiosa. Bueno, podríamos dejarlo en creyente, Ok, gracias. simplemente. Sí, que es muy creyente. Es así como que, ay, no, es que ya me dijo el cura Samuel que necesito hacer Samuel. esto. No es Porque Samuel García, ¿verdad? no, ese, Ah, ok, ese se está ganando el nombre de Beato. sí, por supuesto. Pero, ay, Diosito, es que ¿cómo le voy a hacer? Entonces, eso es ahorita, no me quiero imaginar hace 200 años. No, luego atrás de ti una institución como la Santa Inquisición, que de santa podríamos Pues discutir sí, ese no. calificativo, pero sí era muy... también hay que recordar que la iglesia ostentaba poder Sí, económico, bastante dinero, porque en ese tiempo el diezmo, que era el 10% de tus ingresos, por eso se le llama así, eh, pues era obligatorio, no tenías opción. Ahora es voluntario, las iglesias lo hacen voluntariamente o lo solicitan voluntariamente, pero en ese tiempo no. Entonces imagínate que no lo pagaras, iban, te sacaban de tu casa, te quitaban todo, iba a decir robar, no. Te despojaban de todo lo que tenías para entonces que te acomodaras, ¿no? donabas forzosamente. Ok, bueno, podríamos dejarlo en esos Sí. Es la términos. palabra de la semana. Es la palabra el término de la semana para describir cosas. El caso es que, pues, tenía un fuerte aparato económico y un fuerte aparato, eh, podríamos decir, de uso de la fuerza. Tenía un montón de oficiales, el Santo Oficio. Entonces, por eso muchas de las organizaciones secretas que fraguaban el movimiento por la autonomía o la independencia fueron descubiertas debido a estas filtraciones de información. Tenían gente en todos lados. Entonces, tenía un poder económico y de uso de la fuerza bastante importante, que en parte es lo que eh, desbarató algunos de los movimientos al principio, ¿no? Hace 1808, 1809. Y a la larga, bueno, también otra cosa importante, la iglesia, por eso regresamos a esta unión con el poder político, en la iglesia, la gente que asistía a misa en ese tiempo le hacían la recomendación de obedecer al gobierno. Entonces, desde la iglesia también se fomentaba esta unión. Entonces, no tenías ni para dónde hacerte, porque había una relación bastante estrecha entre estos dos poderes, ¿no? Sí,
Definitivo. Entonces, va a ser bastante importante el papel de la iglesia. A lo mejor no en ese momento, pero sí en momentos posteriores, ¿no? Sí, y sí, de ahí parte. O esa unión, wow, es que lo veo yo desde mi perspectiva como la fusión o la alianza más cabrona que ha existido a lo largo de todo el tiempo, o sea, Todo el de tiempo, sí. todo el tiempo, de todo Sí, el sí. tiempo. Porque no me quiero meter en ese aspecto, no quiero entrar a ese punto, pero la discusión, tengo que hacer esta referencia porque vi un meme Ujú. esta semana, porque es tendencia Ujú. el hecho de que con inteligencia artificial construyeron el verdadero rostro de Jesús. Así es. Y ya lo han El, hecho el, chingos de veces. de Jesús Bastantes. mamado, güey. Sí, güey, sí, Se ya lo han hecho pasaron de- bastantes veces, ya lo han hecho bastantes veces. Y ahora viene otro refrán, el león no es como lo pintan. Claro. Entonces ahí está dividiendo opiniones y demás. Pero el hecho de la fe o la idea que se ha vendido durante, ¿qué te gusta? Más de 2000, Unos 1700 años aproximadamente. sí, sigue presente y sigue fuerte, fuerte en todo aspecto y en todo sentido. ¿Por qué? Porque hasta yo lo creo. Hasta cierto punto digo, puede que sí, puede que no, pero pues por si sí o por si no. Mejor me porto bien. Exacto. No vaya siendo la de malas. Exactamente. Eso. No podría ser de otra manera. Digo, a final de cuentas, tampoco me voy a meter mucho en el tema religioso, que eso nos daría para otro debate, y ahí sí es difícil ser Es más, políticamente correcto, ¿por ¿no? qué no hacemos el del 24 ya lo tenemos, que es el que vamos a hacer, el especial del 24 de diciembre. Oh, sí. Pero podemos hacer, no sé si antes, un especial sobre el nacimiento de Jesús, güey. Si es que, no sé si tú, digo, tengas algo de conocimiento de esto, güey, sobre la religión y cosas así, pero podemos hacer, si se presta, un especial ahí sobre la historia de Sí, sí. Jesús o quién fue en verdad y todo eso. Estaría bueno, digo, si quieres ahí podemos hacerlo en diciembre un buen especial programa, al sí, respecto. también. Sí, porque Estaría... pues repito, es la historia mejor vendida a lo largo de más de un milenio. Claro, y no podría ser de otra forma, o no tendría por qué ser de otra forma. Digo, al final de cuentas, ¿qué significa ser creyente? Creyente viene de confianza, de sentirte confiado en algo, ¿no? Pero bueno, insisto, no me voy a meter en esos Ok, dilemas vamos, ahorita, pero podríamos hacer otra conexión, regresando al tema religioso. De hecho, uno de los principales promotores de la autonomía o de la independencia, él sí era, promovía un poco más la independencia, era Fray Servando Teresa de Mier, Sí. que ahora nada más lo reconocemos como una estación del metro. O una avenida. O Una avenida. bueno, también, y una librería allá en San Pedro, ahí en Calzada del Valle, la Fray Servando del Fondo de Cultura Económica. Oh, cierto. También se llama así, pero bueno, para nosotros es Padre Mier, la calle Sí. y la estación del metro, El metro. de la línea 2, pero él va a ser uno de los promotores más importantes del movimiento por la insurgencia o la autonomía, y precisamente va a utilizar fundamentos religiosos. No hay que olvidar que era un fraile, Claro. pertenecía a la religión, pero va a utilizar fundamentos religiosos para convencer a la gente con un sentido político de que la mejor alternativa era ser autónomos. ¿A qué me refiero con esto de utilizar la religión en un sentido político, que tampoco es nuevo? De que en una ocasión él lanza un sermón llamado el Sermón Guadalupano, que ustedes pueden revisar en internet, ahí es donde lo pueden encontrar. Y entonces empieza a hacer un montón de referencias bastante interesantes para justificar la autonomía de la Nueva España, del pueblo novohispano. Entonces empieza a hacer un montón de referencias a la Biblia y a la religión cristiana o católica para justificar el hecho de que Quetzalcóatl, por ejemplo, la serpiente emplumada, se había ido por Oriente y luego iba a regresar hacia América.
hay algunas concepciones religiosas en que creen que Quetzalcóatl era Jesucristo, ¿sí? Entonces dice que ya conocían los pueblos prehispánicos ya conocían la religión cristiana. Entonces, ¿para qué necesitábamos a la iglesia aquí? ¿Para qué necesitábamos a un ejército extranjero aquí? Si los mexicanos ya conocían la religión. Entonces, ese discurso guadalupano que dijo un 12 de diciembre le causó bastantes problemas. Por eso fue encerrado y luego se escapó y luego lo volvieron a encerrar en Londres y se volvió a escapar. No sé cómo rayos le hacía. El caso es que Fray Servando sorprende en ese sentido, no solo por sus ideas de autonomía, sino por sus actos de escapismo en diferentes ocasiones. Por obra del Espíritu Santo. No lo sabemos así, si es cierto. El caso es que fundamentaba sus ideas en ideas religiosas y es bastante interesante porque al final estás diciendo, ¿para qué necesito un gobierno extranjero si mi gente o la gente mexicana ya conoce, los fundamentos morales, éticos, religiosos, como lo quieran ver? Entonces no necesitaban un gobierno extranjero. Entonces por eso le causó más problemas, tanto por desacreditar o tergiversar la imagen religiosa de la Virgen de Guadalupe, pero también por el otro porque era un ataque directo a las instituciones novohispanas de ese tiempo. Entonces por eso vamos a ver una persecución a Fray Servando Teresa de Mier durante este periodo. Al final podríamos decir que le va un poco bien porque va a ser representante de México en España durante este tiempo de ires y venires, pero sí va a ser una figura bastante interesante que todavía nos falta por revisar y que de hecho a nivel local está un poco olvidada, pero no hay que olvidar que generó uno de los primeros discursos por la autonomía novohispana, ¿no? Sí, definitivamente, sí. Y otra vez, o sea, el hecho de figuras e ideales, en este caso religiosos, ¿cómo mueve a las masas? Claro. ¿Cómo lo mueve? Porque volvemos, o sea, yo te puedo decir es que, no, profe, es que tienes que hacerlo por tu país. Y puede que tú, como persona, en tu interés político, dices, pues no. ¿Por qué? Porque pues, soy historiador, soy maestro, hago esto, conozco y no me siento muy comprometido con la patria, o puede que sí te sientas muy comprometido, pero el punto que yo siempre voy a tocar es, ¿quieres hacer las cosas o quieres mover a las masas o quieres cambiar una idea? Pégale en su ideología religiosa, la que sea, católica, cristiana, ateísta, mormona, whatever, lo que sea. Simplemente el ejemplo de las eternas guerras que tenemos en Medio Oriente por los fines ideológicos religiosos. Sí, digo, ahora, por ejemplo, que mencionas ese punto, ahí religión y Estado son la misma cosa. Sí. La noción de Estado laico no existe. Y se respeta. Quien no respeta es Estados Unidos, pero ese es otro punto a debate. El caso es que estas culturas también, que ya son un poco más, que también son antiguas, supieron cómo combinar de alguna manera el poder político y el poder religioso, y por eso se han mantenido tan rígidas, tan sólidas hasta este momento, porque no viene esa separación. En lugar de un choque, es una disgregación entre el Estado y la Iglesia. Ellos lo han mantenido hasta cierto punto unificado, sí. unido, y eso les ha permitido mantener su propio sistema económico y social, ¿no? Y cultural. Claro que hay otras cosas que no existen, como las garantías individuales y otras cosas, pero al menos si regresamos a ese debate de unión del poder político con el religioso, vamos a ver qué les ha servido. Sí. Y así también empezó México cuando logró la independencia con el emperador Agustín de Iturbide, ¿no? Que la coronación se hizo en la Basílica de Guadalupe. Precisamente que ya unos cuantos añitos después llega nuestro señor de menos de 1,50 m, que ya nos representa en billetes de 20 y de 500, Benito Juárez, que separa al Estado de la Iglesia. Sí, dices, ya, el gobierno es laico, cabrón. O sea, no puedes meterte, la iglesia está aquí y el gobierno está de este lado y no me los toquen y no me los muevan y no se me junten porque se hace otra vez un desmadre. Cosa que... Pues, digo, yo no creo que esté pasando tanto, pero sí igual tienen una... Sí tienen se ven escondidas, vamos a decirlo sí, así. Sí. Se ven escondidas. ¿Por qué? Porque sigue haciéndolo.
Bendito sea Nuevo León. Orgulloso de esa región. Pero los comentarios, al menos aquí, sin mencionar gobernadores, sin mencionar al Bronco Medina, Nati, Sócrates, los arzobispos Sí. de Nuevo León, siempre. Palabras, invitamos a la gente a que guarde su distancia o haga caso, preste atención a lo que nos dicen nuestros gobernantes, esto y lo otro, y los gobernantes. Invitamos a los ciudadanos a que Claro. asistan y se preparen y apoyen a la iglesia, esto y lo otro es... Porque nos costó mucho. Exactamente. Lo puedo citar ahorita en corto. Adrián con la figura de la Virgen, ya lo tocamos en un mame. ¿Qué andaba haciendo ese señor ahí adentro del río? Digo, podríamos también entrar en detalles, aunque no quiero hacerlo por este momento, pero sí podríamos mencionar lo siguiente. Ambas son instituciones de control, Sí. ¿sí? De control social. Suena feo, Pero es la verdad. pero es la verdad. Sí. Suena bastante fuerte, pero así se les denomina, instituciones de control social. Entonces, digo, también hay que reconocer que la Esperemos gente... esto no llegue a Pati Navidad, porque si no... bueno... o a esta Galilea Montijo tampoco. También. Por favor. No se lo compartan a estas personas. El caso es que son instituciones de control social, pero querramos o no las necesitamos. Sí. Porque la gente no hace caso. ¿Sí? Sí. No digo que los que estén viendo el programa. Simplemente Suscríbanse, que... hagan caso. Claro. Háganle caso y suscríbanse. Pero es que la gente no hacemos caso. Me incluyo por X o Y razón. Pero... por eso se necesitan las instituciones de control. ¿Hasta qué nivel deben de llegar? Esa es otra cosa. ¿Sí? Esa es otra cosa. Y vamos a ver casos recurrentes en nuestro momento actual. Pero por eso es que, y retomando nuestro tema principal, es por eso que los caudillos o los líderes del movimiento insurgente van a hacer hasta lo posible por mantener el control de un ejército de 100,000 personas, que no es poco, ¿sí? Como a través de juntas gubernativas, a través de representantes locales, van a tratar de mantener el control de esa gente para que no se les salga de control. Para eso es la idea. No va a funcionar en la mayoría de las ocasiones, no va a funcionar durante el resto del siglo. Por eso es que se genera esta idea del Estado laico de Benito Juárez y compañía. Porque van a decir, bueno, tú a lo tuyo, yo a lo nuestro. ¿Sí? Nosotros a lo nuestro, porque entonces se desligan de un gran problema que es también lidiar con el asunto religioso, ¿sí? Sí. Pero eso va a tomar muchísimo más tiempo. De hecho, todavía hasta los años 90 del siglo XX, hasta 1990 y tantos, ya en el gobierno de Salinas de Gortari, se van a... Tranquilo, no se va a aparecer ni nada, a menos que lo menciones 3 veces, ¿sí? Por eso solo lo voy a mencionar. Gracias. Durante el gobierno de este señor presidente, es que se van a retomar las relaciones con el Vaticano que se habían roto décadas antes, porque sabía efectivamente que se necesitaba cierto consenso social, Claro. ¿sí? Cierta aprobación social. Entonces, a partir de ese momento hacia acá, las visitas de Estado, visitas oficiales de los presidentes y del Papa van a ser también muy importantes, ¿no? Porque hay que retomar esa legitimidad hasta cierto punto y generar validez a algunas acciones, ¿no? Por parte del gobierno. Que de ahí partes también, aten cabos igual que yo, el hecho de que, ok, ¿cómo podemos ganar, no tapar algo, sino ganar seguidores y popularidad? También les daban like. Sí. Trae el Papa. Pero era en 3D porque le hacían así, entonces sí, no era digital. Y tú como fanático, como fan pues no del partido, pero sí fan o religioso de la figura que representaba el Papa, y estoy hablando de Juan Pablo, viene y que dice política, necesitamos puntos estratégicos. ¿Dónde nos va a visitar? ¿Quién es el rey del PIB? Monterrey. De ser el puente San Luisito, sí, hacen el puente del Papa. Así es, digo, no es gratuito. Me parece que vino. Me parece que vino 2 veces. Digo, Sí. realmente no me acordaba, pero sí vino 2 veces. Y justamente esa Virgen de Guadalupe, esa escultura, se puso en honor a la visita del difunto Papa Juan Pablo.
y luego que el huracán Alex se llevó, y luego que ahora con Hanna, Lo descubrieron. lo que el agua no lo quiso y lo regresó. ¿Sabes? Pero ¿a quién vemos ahí? Al alcalde de la ciudad. Digo, podría haber destinado esos recursos a bachar las calles. Esta es una invitación atenta a los alcaldes, por favor, ahora que están en campaña, Por favor. a que hubieran utilizado ese dinero para No, deja tú tapar los baches. el otro año que empiecen las campañas, pues va a haber repavimentaciones, construcciones de calles nuevas, de avenidas, Sí. y nada más pues les va a durar los 6 meses de campaña, campaña. y se van a volver a ir, Y ¿no? se van a esfumar lo que el agua se llevó, como la película, ¿no? El caso es que vamos a ver ahí a las autoridades tratando de escarbar y de sacar esta figura que al final lo lograron y la pusieron en su lugar. Pero digo, al final son puntos políticos. La jornada electoral empieza el 7 de octubre, estamos a nada. Entonces, entre más pueda sumar, muchísimo mejor. Y desde temprano, aún mejor. Aunque claro, le pueden comer el mandado a Adrián, aquí entre paréntesis, porque ya salió que Ildefonso Guajardo también va por la gubernatura a través del PRI. Entonces ahí va a haber un debate interesante. En fin, no quisiera también otra vez meterme en dilemas políticos. El caso es que sí la insurgencia, la búsqueda por la autonomía de la Nueva España no va a ser un camino fácil, va a ser un momento, una serie de momentos bastante álgidos y que va a estar llena de altibajos en ese momento. Van a haber grupos, no solo como la iglesia, como el virrey o como las juntas insurgentes, sino que va a haber otros grupos que van a tratar de favorecer a uno u otro grupo. Por ejemplo, a los masones. ¿Sí? Sí. Empiezan a aparecer en ese momento, en ese contexto, y ayudan a quien más les convenga, ¿no? O a los monarquistas que están a favor del rey en España, o a los insurgentes que están a favor de esta separación, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver otro factor que va a jugar un papel importante, que son estos grupos masones o sociedades secretas como los Guadalupes, por ejemplo, o los caballeros racionales, me parece que se llamaban. Entonces van a utilizar, son miembros de una élite económico-política bastante estrecha y que van a mover recursos económicos, van a mover armas, van a traerlas algunas desde Estados Unidos, en fin, van a tratar de favorecer Desde entonces. claro, Sí, sí, o sea, sí. no era nuevo. En España ya se conocía también ese mismo, digo, los masones existen desde el siglo XV, me parece, en Francia, entonces no es un movimiento nuevo y van a estar patrocinando a algunos grupos políticos. También van a influir en el ascenso o caída de algún gobernante, ¿sí? Que ahorita, perdón que te interrumpa, profe, Dime. pero hay que hacer una aclaración. Ujú. Sí, los masones vienen de Francia y la palabra masón, como lo estamos fonéticamente diciendo, es masón, que significa obrero. O albañil, alguna de las dos. Ah, ok. Exactamente, porque literal, son los obreros del mundo. Los constructores. Los constructores, gracias, son los constructores del mundo. Entonces, decir y hablar de la independencia, si lo vemos ahora sí desde fuera, porque ya mencionamos Estados Unidos, ya mencionamos a los masones y estamos hablando también pues, que se está liberando el nuevo reino de España, de España, es un pinche negociazo, Claro, y digo, tanto por fuera como por dentro. ¿no? Y eso va a ser bastante importante. De hecho, no hay que aislar la situación, no hay que aislar este proceso. El resto de Hispanoamérica está viviendo procesos similares, Ujú. ¿sí? De hecho, me parece que Haití fue el primer país en independizarse, pero estamos hablando de mucho antes de 1810. Y luego va a seguir Río de la Plata, que es Argentina, la Gran Colombia. Toda esa región está pasando procesos similares. Entonces se genera una red de contactos increíble que va desde Londres hacia Nueva York, de Nueva York a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Bogotá, de Bogotá a Buenos Aires, etcétera. Es una red de intelectuales, de políticos, de empresarios o de inversionistas que van a mantener esa red. De hecho, retomando a Fray Servando, él va a ser uno de los pilares de esa red internacional para movilizar recursos y favorecer el movimiento de autonomía. Entonces, él va a ser una especie de conexión entre México y el resto de estos países, tanto de Hispanoamérica como en Europa y Estados Unidos. Entonces, es algo increíble. De hecho, también el
conducto directo va a ser La Habana, entonces también va a ser una triangulación muy interesante, cosa que a veces dejamos de lado. Entonces muchos de los recursos que llegaban a la Nueva España o a Colombia o al Río de la Plata provenían de Europa o provenían de Estados Unidos a través de esta red. No solo masones, sino grupos de intelectuales comprometidos con este movimiento, ¿no? Entonces son bastantes los factores que o ayudan o perjudican a este movimiento durante esta década. Y lo va a continuar haciendo. Algunos los van a apresar, a otros los van a fusilar, otros simplemente perdían lo que tenían, otros se asocian y aumentan la fortuna para poder patrocinar este tipo de movimientos, pero al final tenían un interés detrás, no nada más es porque fueran buenas personas, sino que al final les esperaba que los nombraran ministros o tener cargos en el siguiente gobierno. Es decir, esa era también la intención de movilizar recursos desde muy, muy lejos, y además no tenían internet ni cosas así, claro, tenían patillas, pero no barba. Entonces, vamos a ver que esa red de comunicación es impresionante y que muchas veces no tomamos en cuenta. Entonces, podríamos decir, guardando las proporciones, que el movimiento de insurgencia en la Nueva España es un movimiento internacional, ¿sí? Debido a toda esta red de políticos y de escritores comprometidos, ¿no? Panama Papers se queda pendejo. No, ese era una cosa impresionante. Entonces, hacer 6 meses de viaje desde Europa para traer dinero y armas es bastante increíble y que hay que tomarlo en cuenta. Bueno, y eso nos lleva a otro punto de conexión, que es Francisco Javier Mina. Sí. Sí, y la fallida, pero bien intencionada expedición de Mina en 1817 va a ser, me parece, una de las más grandes posibilidades que tuvo México de independizarse antes de lo previsto, aunque no se tenía prevista fecha de conclusión. Pero, ¿quién era Francisco Javier Mina? Era un militar español que había estado en diferentes movimientos y en diferentes lugares, apoyando militarmente diferentes causas. Entonces, Fray Servando, regresamos a este personaje, justamente en una de sus fugas en el extranjero, entra en contacto con Mina, le cuenta cómo está la situación acá en la Nueva España y le dice, oye, ¿por qué no vienes y nos echas la mano? Ándale, va. Y llegan de España, pero llegan y lo matan prácticamente. O sea, llega a Tamaulipas, a lo que hoy es Tamaulipas, en ese tiempo era Nuevo Santander, y eso despierta mucho interés en los insurgentes. Uno lo ven con desconfianza, otros lo ven como un gran apoyo, pero al final fracasa en su intento. Sin embargo, fue bastante importante esa conexión que se hace con el exterior a través de Fray Servando y esta expedición de Francisco Javier Mina. Es todo un desmadre que no te ibas imaginando. Claro, sí. Por eso es tan complicado entender los procesos históricos, cualquiera, el que te agarre, sobre todo en un país como México, ¿sí? Que hay tantos factores en juego, que está la institución religiosa, la política, la militar, que gran parte de los gobernantes del siglo XIX iban a ser militares, una sociedad analfabeta, una sociedad poco conectada, que no tenía prácticamente nada en común, ahorita creo que tampoco, pero entonces por eso va a ser tan difícil explicar la historia de México, por todos estos factores que ya hemos comentado y por la gran cantidad de intereses diversos que tenían los grupos políticos, económicos o religiosos en cualquier momento de la historia, ¿no? Sí, definitivamente. ¿No crees? Definitivamente. Ya. ¿Qué nos va llevando a los últimos años ya para concretar lo que se le conoce como el fin de esta lucha? Nos está quedando poco tiempo, nos vamos a extender un poquito. Quiero preguntar, igual, espero no cagarla porque hay veces que no sé quiénes son de la independencia y quiénes son de la revolución, güey. Ya. Pero, ¿qué nos puedes decir de la señora que tenemos acá a la espalda, güey? La señora Josefa Ortiz de Domínguez. Josefa Ortiz, bueno. Jugó buen papel. Bastante importante, y yo creo que ese va a ser uno de los primeros íconos femeninos o feministas en México después de Sor Juana. ¿Y cuál es la pieza central de
de José Ortiz Domínguez. Ella era la esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez. Que de ahí la corregidora. Así es, de ahí la corregidora y de hecho ahí a donde vayas todo es corregidora. El estadio corregidora, la calle corregidora, el edificio principal es la casa donde vivió la corregidora. En fin, el caso es que, ¿cuál va a ser el papel que va a jugar? Bueno, pues es la que va a unir los eslabones, ¿no? Sí. Allende e Hidalgo no se llevaban del todo bien, no eran grandes amigos, no eran compadres. Entonces ella es la que va a mantener ese vínculo. Va mediando. Así es lo que va mediando, es la que va mediando en ese punto. Entonces cuando descubren esta organización secreta que están fraguando Hidalgo y compañía, ella está apresada en una habitación y es la que logra descubrir que la conspiración había sido descubierta y todo ese discurso, y es la que logra avisar a través de un mozo, de un asistente ahí de la casa, para que avise, oye, ¿sabes qué? Lánzate y avísale a Hidalgo y a Allende y a los demás de que esto ya valió y hay que darle para adelante, ¿no? Porque se supone que esta guerra iba a empezar en diciembre, durante la fiesta de San Juan de los Lagos, pero se tiene que adelantar estos 3 meses precisamente por eso. Y el eslabón que los conduce es Josefa. Uno de los pecados de los historiadores es preguntarse qué hubiera pasado si, y aquí voy a pecar, porque es qué hubiera pasado si no hubiera estado José Ortiz de Domínguez ahí. A lo mejor los hubieran apresado, no lo sabemos, pero sí es importante distinguirla. Sin embargo, me parece que también Leona Vicario ha desmerecido mucho en la historia. Demasiado. ¿Sí? De hecho, este año el gobierno de México utilizó como estandarte el año de Leona Vicario, que fue esposa del gobernador de Quintana Roo, Andrés Quintana Roo, y ella fue escritora, periodista, y también ayudó mucho a fomentar esta idea de la autonomía y a movilizar recursos. Mientras que Josefa Ortiz lo hacía en el centro del virreinato, Leona Vicario lo hacía en la zona sur, ¿no? Entonces van a ser eslabones muy, muy importantes de este movimiento. Sí, porque digo, todos jugaron un papel. Volvemos y tocamos al punto de que, güey, no fue a prueba y error, güey. Todo fue a traición y dale en chinga. Sí. Sobre la marcha. ¿Sobre la marcha? Sí, pero digo, es que no podría ser de otra manera. No se puede. Te estás jugando el pellejo y te estás jugando el gobierno de un país que está formándose, estás jugándote la vida de un ejército de 100,000 personas, entonces, ¿vas o no vas? ¿Sí? O sea, no había otra forma de hacerlo. Lo mismo va a ocurrir con otros procesos en la historia. Entonces, va a ser muy difícil llegar a consenso, va a ser muy difícil lograr objetivos concretos, sobre todo recordando todo lo que ya hemos venido mencionando, ¿no? Sí, y sobre todo que mucha gente dice, bueno, sí, fue el grito de independencia, pero ¿qué va más allá? Sí. O sea, es una historia y es una lucha de más de 10 años que a la figura principal que tenemos como la independencia de México es al Cura Hidalgo, al cual al año se lo chingaron, Carlos. Menos del año. Menos del año, o sea, fueron cortos. Que tuvo la oportunidad de que todo esto fuera en un periodo relativamente súper corto, por sus razones fue que no. Fallece en menos del año de lo murieron. Esto. No murió, lo murieron, que es diferente. Entonces, de ahí vas partiendo y haces todo esto y dices tú, wow, o sea, no fue nada más por el simple y sencillo hecho de que pues quiero ser libre y vámonos. O sea, todos los intereses políticos, gubernamentales, religiosos de otros países que arrastraron y que ayudaron a que se desembocara en esta llamada independencia, dices tú, ay, güey. Sí, fue un juego muy grande. Sí, porque no te lo van a platicar todo. No en los libros nada más creo que empieza en que el cura Miguel Hidalgo agarró el estandarte y fueron y tocaron la campana. Y tocaron la campana y se fueron a partir la madre. Ajá, ahí empieza y luego te lo cortan hicieron el tratado y cerraron y se acabó la independencia y es como que chido. Y todo. Y la mayoría de la gente dice, bueno, pues fue la lucha, pero si tú preguntas, sí, digo, no ¿cuánto tiempo duró la guerra? ¿Cuánto tiempo crees? No sé, sabes. ¿Crees que duró la guerra? Sí. Pues poquito, ¿no? Pues,
1 año a lo mucho, 2 años. No tienes idea porque no tienes esa noción de lo que realmente sucedió, que para eso te tenemos aquí. Para abrir los ojos un poquito más al público y, güey, me encanta que lo politizamos tan bonito. Digo, se va dando natural, no tenemos que esforzarnos. Prácticamente la historia de México es una historia política. ¿Sí? No podemos desilvanarla de otra forma. Sí, definitivamente. ¿No crees? Y digo, de alguna manera, eso nos va a arrastrar hasta este punto, de que se tenga tan tergiversada, tan distorsionada nuestra idea, no solo de la historia, sino de nosotros mismos. Porque al final somos resultado, en parte, de todo este devenir, este devenir histórico, ¿no? Ahí todavía hay asuntos pendientes que hacer en la historia. Demasiado. Por ejemplo, yo así insisto, ¿qué pasó en los últimos años de esta guerra, de esta lucha? Bueno, durante 10 años vamos a ver un vaivén entre personajes. Primero los que gritan en Palacio Nacional cada año, Hidalgo, Aldama, Allende, etcétera, pero luego desaparecen, infortunadamente, y luego viene Ignacio López Rayón y trata de hacer un intento, Hermenegildo Galena trata de hacer lo propio en la zona de lo que hoy es Guerrero, luego viene José María Morelos y lo intenta otra vez, luego la fallida expedición de Javier Mina que ya mencionamos, y luego al final viene esta traición que ya más o menos dilucidábamos con Agustín de Iturbide, es decir, ¿qué alternativas tenían realmente para continuar la guerra? ¿Sí? Hay que mencionar, por ejemplo, que hacia 1820 llega el último virrey de la Nueva España, que era Juan O'Donoghue, que era un partidario de la autonomía. Entonces eso favorece mucho las cosas, ¿no? Favorece bastante las cosas para los líderes de ese momento, aunque el gobierno español manda decir, ya saben que terminen ya con esto, que regrese la paz, porque en España ya se había instaurado otra vez la monarquía con Fernando VII, es decir, ahora ya quiero que terminen allá, ya no quiero saber nada de ese problema, sí, apláquenlos y lo que sigue. Vámonos. Sin embargo, nadie contaba con la figura de Juan O'Donoghue, que firma al final los tratados de Córdoba, que es con lo que se reconoce el fin de la guerra. Es decir, ¿saben qué? Ya no podemos seguir, la gente ya está a favor de la autonomía, España no está haciendo lo propio para mantener el orden, vas para atrás, ¿no? Entonces, justamente es una coyuntura hacia 1820 que se concreta en el 21, que de hecho el próximo año va a haber muchos eventos al respecto para que los vayan localizando. Entonces se genera esta coyuntura, un gobierno español distante, también calcinado por la guerra que había sucedido en Europa, un gobierno novohispano que pues ya no le interesa continuar el dominio, o al menos el interés es de Juan de O'Donoghue, y luego vamos a tener a líderes como Vicente Guerrero y a Agustín de Iturbide, que van a llegar a un acuerdo y decir, oye, ¿sabes qué? Podemos llegar a este acuerdo, vamos a dejarlo ahí, ¿qué te parece? No, pues muy bien. Al final, que va a salir perdiendo va a ser Vicente Guerrero, sí. Porque de hecho la entrada a la Ciudad de México del ejército tigrante, el primer bloque es el ejército realista, luego son los criollos y hasta el último rezagan a Vicente Guerrero. Nota importante, de hecho, en la firma de esos tratados de Córdoba, que da reconoce la autonomía de México, ya podríamos decir México, no aparece la firma de ningún insurgente, ni de ningún autonomista, todos son del ejército realista. De hecho, pueden consultar esa acta en internet también. Entonces, ¿cómo gira todo este proceso al final, ¿no? El último año y medio da un vuelco totalmente inesperado, y es por eso que vamos a empezar con un gobierno monárquico, ¿no? Sí. Precisamente por este giro, esta coyuntura que se da al final de la guerra. Sí, fue un plot twist claro. un poco esperado. Sí. Un poco, ¿por qué? Pues digo, quien no ha entendido, a fin de cuentas, todo sucedió a la búsqueda de un hueso. Dice, ya no me va a gobernar España y tengo la oportunidad de gobernar. De hacer mi show acá. ¿Por qué no? Va. No, espérame, porque el fantasma
anda por acá, no sé Hidalgo. por qué. Nos está... Estamos hablando mal de ellos. Ya sé. Perdón, Hidalgo. Se manifestó. Entonces, digo, se va prestando todo esto. Era poquito de esperarse. Pero también es como dices, ok, ya somos autónomos, ya somos independientes. ¿Y ahora? Ya me dijo Ya, que sí. ¿Y madres, ahora? ¿y ahora? No No había había llegado llegado tan tan lejos. lejos. O sea, era evidente que en este caso no puedes tener nadie puede ser totalmente autónomo ni tampoco puede ser independiente. Para eso existen las leyes, tenemos que seguirlas, es lo que nos rigen moralmente principal. Pues, creo que principalmente la moral es de que tienes que seguir las reglas, tienes que ser un buen ciudadano, una buena persona, un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, un buen amigo, X o Y. ¿Por qué? Porque se te imparten las reglas. Entonces, sí era un tanto de esperarse este movimiento de parte del ejército trigarante que va desembocando y te va diciendo y vas llegando a este punto, a la actualidad del día de hoy, que vuelvo y lo digo, o sea, chingado, o sea, ¿vale la pena? Creo que sí vale la pena. Ya lo hemos dicho anteriormente, también tenemos todo y a la vez no tenemos nada en México. Claro. Creo que es el país más rico y poderoso que existe en todo el mundo. Pero... Es que México está lleno de contradicciones. Sí. De hecho, algunos de los principales surrealistas franceses de principios del siglo XX, de las vanguardias artísticas, decían que México era el país más surrealista del mundo y que era más surrealista que sus propias pinturas, de sus propios textos, y que por eso no iban a regresar a México. No sé si fue André Breton y luego lo dijo Salvador Dalí, algo así, así estaba la cosa. Pero el caso es que somos un país tan surrealista, tan sui generis, que por eso es difícil enfrentarnos a nuestra propia realidad. Sí. Y digo, por eso podríamos regresar por eso a Octavio Paz. En 1950, en su libro del laberinto de la soledad, esa es su conclusión, que el mexicano es, aunque es un ser aparentemente alegre, está solo, es un ser perdido en este mundo, en un laberinto de soledad. De ahí el nombre de su texto. Lo mismo van a hacer otros autores que tienen un libro como La jaula de la melancolía. Estamos atrapados en nuestra propia tristeza. Samuel Ramos en 1934 dice algo similar. El libro es El perfil del hombre y la cultura en México, es decir, México tiene todo y nada a la vez, que es lo que decías otra vez. José Vasconcelos en la raza cósmica va a decir, tenemos el potencial de ser una raza mejor, pero no queremos. ¿Qué nos falta? Educación, compromiso, preparación. En un país que está sumido en la corrupción y en la tranza, pues es difícil llegar a convertirnos en una raza superior y cósmica. Sí. Entonces, ya lo sabemos, pero falta el siguiente paso, ¿no? Sí, dejar de tirar antenas de 5G, no pensar que la toma de temperatura te jode el cerebro. Que te van a quitar el líquido de las rodillas. Que te van a quitar el líquido de las rodillas. Y de hecho yo creo que eso es lo menos. Eso es lo menos. Si no conocemos y no afrontamos nuestra realidad, entonces va a ser muchísimo más difícil. Si no afrontamos esa realidad, entonces es cuando estamos generando ese tipo de ideas que mencionas, ¿no? Pero ¿cómo vamos a afrontar una realidad que no conocemos histórica y políticamente? ¿No creen? Entonces, no sé si nos da miedo o nos da pereza, no sé cuál sea la razón. Cada persona va a tener sus propios motivos. Sí. Pero al final, si alguien más puede sacar la chamba, mejor. Entonces, necesitamos reconocer y afrontar esa realidad que nos rodea. De lo contrario, nunca vamos a salir de ese laberinto de soledad o de esa jaula de la melancolía, y difícilmente vamos a llegar a alguna otra parte. Pero primero es reconocer que hay deudas históricas que cumplir, que, por ejemplo, podemos hacer la mención de lo que pasó ahora en la CNDH, con el cuadro de Francisco y Madero que rayaron y que el artista que lo pintó se molestó mucho. Digo, está bien, es tu propiedad o es algo que tú generaste. Pero ahora cuesta el triple. Bueno, puede ser. te va a dar mucho coraje que arruinen tus cosas. De acuerdo, está bien. Pero ¿qué es más importante? ¿La vida de las personas o un cuadro? Entonces también tendríamos que poner en la balanza ese tipo de cuestiones, ¿sí? Si desconocemos o anulamos o no reconocemos
o desconocemos esa realidad, difícilmente podremos avanzar hacia alguna otra parte, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y otra vez se hace la mención y el conecte con lo que digo, o sea, los ideales. ¿Cómo puedes materializar un ideal, una idea, ante una figura? Claro. En este caso, lo acabas de mencionar, la pintura de Madero. O lo que pasó también hace unos meses con Emiliano Zapata, que Sí, fue lo mismo. Estás hablando de que a alguna generación le horroriza que sexualicen la figura de Emiliano Zapata, el caudillo del sur, de la Revolución Mexicana, pero te preocupa más eso que sexualicen a las niñas, por ejemplo. Eso sí es un delito, ¿sí? Entonces, creo que deberíamos también priorizar algunos temas en el país. Digo, no creo que a Emiliano Zapata ahorita le preocupe eso, ¿sí? no, A sus descendientes, sí, de hecho salió un tatara nieto, no sé qué, a defender la figura de Zapata. Bueno, está de acuerdo, eso es su familia, pero ¿qué podemos preponderar como sociedad? ¿La sexualidad, la sexualización de un cuadro o la de menores de edad? ¿verdad? Sí, entonces creo que nos cuesta todavía reconocer esa realidad. ¿Qué debemos de poner en la balanza, no creen? Por ahí va el asunto. Por ahí va. Sí, tienes razón. Señor Tali, la pregunta, ¿cómo vamos? Eh, pues ya nos pasamos, pero no importa, güey, que queríamos hablar sobre este tema. Es un programa especial. Es un programa Sí. especial, queríamos hablar sobre este tema el día de hoy. La verdad, digo, muchas gracias por digo, toda la enseñanza, la verdad, para mí, porque, pues, digo, te lo enseñan en la primaria, pero es como que, No le vas prestando atención hasta que ya te vuelves adulto, ya te preocupan tus Y la intereses, verdad, tu Y economía. que ya es demasiado tarde a veces. y la verdad bueno, personalmente me interesa más la historia, mundial que la mía propia. Si Válido, tienen, es válido. Sí, si tienen oportunidad, y tienen una consola, jueguen Assassin's Creed, van a aprender un putazo con ese juego. dámele Es, la es, madre al profe. Oye, es que la verdad, digo, no sé si tú lo has jugado en alguna ocasión, este juego Assassin's Creed, pero la verdad aprendes mucho con el juego. O sea, dices tú, sí, es una matanza, güey, es un videojuego, pero el primer juego se lleva a cabo en Damasco. Te enseña mucho sobre la cuestión de la religión y todo eso, porque vas persiguiendo personajes históricos que Sí. que sí existieron en una situación ficticia, pero vas aprendiendo de eso. El segundo es en Venecia, en Italia y todo eso. Y también te van hablando sobre sobre los Firenze, sobre el Papa, sobre los banqueros, sobre el señor que llegó a ser Papa ahí, no me acuerdo cómo se llamaba, que era una familia, Los Borgia. esos, los Borgia, sí, o sea, te habla todos ellos. La verdad, te digo, te da mucho de la historia. Y la verdad es un juego que a mí me gusta mucho por eso. Digo, el tercero es de historia americana. Cada uno se lleva una parte de la historia. Y la verdad, digo, te aprendes mucho con eso. Que en algún momento espero y hagan uno sobre la historia de México. Porque la verdad, o sea, además de que estás jugando, estás aprendiendo sobre la historia. Y en verdad te enseñaría mucho sobre eso. Digo, no había leído nada sobre esto así a grandes rasgos, porque sin nada malo de la primaria. Empezó la independencia, terminó la independencia. Y ya. Miguel Hidalgo, Benito Juárez, José Ortiz de Domínguez y bye. O sea, mencionaste dos personajes ahí entre los 10 años que, claro, yo nunca había escuchado. Rayón y Galeana. No. Otros. Hay dos personajes que la verdad nunca había escuchado por ahí. No me acuerdo ahorita los nombres que mencionaste, pero sí dije, ok, pues es gente que no conozco y que tuvo que ver en esta lucha. Y es un buen, digo, si no, Son 10 para hablar de años. 10 años, pues no manches, ¿no? Pero sí, digo, gracias ahí por esta ocasión, gracias por haber aceptado la invitación. Igual creo que tienes una página sobre esto sobre historia y sobre esto, porque digo, de ahí te estuve mandando los mensajes para invitarte acá al programa. Gracias por aceptar. Gracias por aceptarlo de nuevo. Digo, si quieres ahí, ¿dónde te pueden buscar digo, tanto tu Facebook como esa página? ¿Tus redes sociales? Sí, claro. Antes de llegar yo a ese punto, Ujú. nada más quisiera hacer algunas recomendaciones, Adelante. algunas precisiones. Sí, definitivamente, a lo mejor nuestro primer contacto con la historia pueden ser los videojuegos, lo cual es bastante válido. Para otros son las películas, Ujú. para otros son otro tipo de contactos, por supuesto. Y digo, no hay ningún problema. De hecho, algunos de mis maestros en historia
muchas cosas les interesó la historia a través de estas manifestaciones culturales, lo cual es bastante válido. Lo único que sí es poner atención y contrastar a veces la información, porque esa es una versión, Sí, que aunque puede estar Claro. basado en la realidad en algunas referencias históricas, siempre es importante hacer un contraste, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser libros bastante densos. Por ejemplo, me gusta mucho una novela de Jorge Ibargüengoitia, la de Los Pasos de López. Es una novela corta que pueden descargar en internet, Ok. que es una sátira de humor bastante importante, típico de Ibargüengoitia, de la independencia de México. Entonces, disfraza a los personajes, pero los puedes ubicar, ¿sí? Porque es un Ya. cura, porque es un comandante, porque es una señora casada con un no sé quién. Entonces, muy a su estilo, Ibargüengoitia lo cuenta. Es una novela, es ficción, pero basada en la realidad. ¿Sí? Para el caso de la historia de Nuevo León durante ese periodo que también ocurrieron cosas, vamos a ver al historiador Isidro Vizcaya, que tiene un libro que también lo pueden conseguir en línea, gratis, que son Los albores de la independencia de Nuevo León. Entonces, las fuentes ahí están, los libros ahí están. De hecho, el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México tiene una página con libros descargables gratuitos en PDF y en EPUB. Entonces, tiene sobre todo los diferentes periodos históricos de México. Entonces, los recursos ahí están, únicamente hay que consultarlos para hacer ese contraste. Y bueno, esas serían mis observaciones. En redes sociales, sí, en Twitter me pueden encontrar como @ist de historiador, _Luis. En Facebook estoy compartiendo una página, es mi nombre completo, Luis Enrique Pérez Castro. Son las 2 redes que más utilizo. De repente ahí Ok. ubico algunas otras, pero muchas gracias por la No, invitación. gracias por haber Gracias, aceptado, gracias. definitivamente. Definitivamente. Señor Tal, ¿y sus redes sociales, sin equivocarse? Tali-Yang 2, ya sabes que no me equivoco. Excelente. Señor Chacón, SR Chacón 87 en todos lados y en tu corazón. esperemos les ¿Me, haya gustado el especial. me permites despedirme? Ah, ¿Cerrarlo? ¿Me sí, permite sí, cerrarlo? sí. ¿Me permite Sí, cerrarlo? sí. Gracias, Luis. Gracias, profe, por haber estado con nosotros. Gracias, Tali, por estar presente y haber contactado a Luis. Yo me quiero despedir y quiero cerrar el episodio con esta cita que hago año con año el 16 de septiembre en mis redes sociales. Éramos aztecas, éramos la raza de bronce, la más chingona de toda América, de todo el continente. Fuimos españoles, pudimos haber seguido siendo españoles, tuvimos la oportunidad de ser franceses, tuvimos la oportunidad de ser alemanes, pero terminamos siendo los más orgullosos mexicanos. ¡Viva México, cabrones! Nos Vámonos. vemos. Hasta luego, Bye. muchas gracias.